For several years, we have been going from community to capture a collection of digital stories. We encourage everyone to tell their own story. To get you started, here's some inspiration. We all have dreams and ambitions, but how far are we willing to go and how much are we willing to sacrifice to make sure that we achieve them? Nelson is here with me to talk about his powerful story. Nelson, muchas gracias por estar aquí conmigo hablando de tu historia. Tell me, why was it so important to talk specifically about your dreams? Bueno, pues para mí todos nosotros somos soñadores, somos personas que queremos alcanzar algo en esta vida. Entonces, a través de mi historia, yo quiero inspirar a las personas a que nunca se rindan y siempre luchen por eso que quieren alcanzar. Mi sueño es convertirme en un director de películas cristianas. Y yo sé que tú me estabas diciendo que tú tienes un hermano menor. Sí. Eso es muy importante, enseñar a él que tú tienes que luchar por tu sueño. Exactamente, así mismo es. Mi hermano tiene 14 años, para mí yo soy su ejemplo, yo quiero siempre estar en el camino correcto para que él tenga un buen ejemplo, demostrarle que todo es posible en esta vida y que a pesar de que nuestros sueños parezcan ser imposibles, pues que nada es imposible si tú realmente luchas por eso que tanto deseas. Ese es el ejemplo que yo le quiero llevar a mi hermano menor. Vamos a ver el video. My whole life, I have considered myself a dreamer. I started to do track when I was 4 years old and played the piano when I was 15. I'm always able to learn new stuff, but I was never clear of what I wanted to become when I grew up. It was in my sophomore year when I discovered what I wanted to be. I realized that I want to become a movie director for Christian films after I went to the movies to watch Son of God. I think this is not just a dream for me to accomplish. It is a purpose to serve God and help others to follow Jesus. I lived my whole life in Puerto Rico, but I thought my dreams would not come true if I stayed there, so my family and I decided to move to the United States. We did it with the intention to learn English and be closer to my dream. It was not something easy. We abandoned our house, friends, language, and also my mom had to quit her job. Everything just to make my dream come true. Everyone has a dream, but not everyone's fight for it. I know that one day I'll achieve my dream, and I want to encourage you to follow yours. Life is not easy. Some people will help you, and others won't guide you on the right path. You just have to keep going and never give up. Everyone has a dream, but not everyone fights for it. I know that one day I'll achieve my dream, and I want to encourage you to follow yours. Life is not easy. Some people will support you and others won't guide you on the right path. You just have to keep going and never give up. You chose to do your video in English. Why was that? Bueno, pues la razón de por qué decidí hacer el video en inglés fue porque yo pienso que ese video tiene un mensaje positivo y en esta nación que, ¿verdad? En los Estados Unidos hay más personas que hablan inglés. Por lo tanto, si yo lo hacía en español, pues muy pocas personas me iban a entender. La otra razón es porque pues, quería practicar, quería mejorar mi inglés. A pesar de que no me siento cómodo, siempre trato de seguir practicando mi inglés y mejorarlo cada vez más. One thing that I found really interesting after watching your story is that you moved here from Puerto Rico mainly for you. You know, it wasn't because your parents decided that they wanted to come to the United States. They were doing it for you. Háblame un poquito de eso. Pues exactamente, mi madre de verdad que ella es mi ejemplo, la persona que me inspira. Ella siempre me ha apoyado en todas las cosas positivas que yo me he propuesto hacer. Y pues esto fue algo que fue una decisión, fue algo bastante difícil, pero decidimos arriesgarnos. Decidimos venir hasta aquí y pues ver qué ocurría y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, nos ha ido muy bien y cada vez siento que me acerco más a mis sueños y qué es lo que quiero hacer. Y háblame un poquito de lo que tú estás haciendo ahora, porque yo sé que esto, haciendo video y todo eso, es tu sueño. Sí. So, ¿qué tú estás haciendo ahora en tu vida para lograr eso? Pues en este momento me encuentro estudiando en Hollis Community College. Estoy cogiendo cursos regulares, liberal arts,
pero con el propósito de graduarme de ahí, alcanzar mi associated degree. So, luego de esos 2 años, pues me voy a transferir a una escuela, a un colegio donde pueda estudiar eso más a fondo y comenzar a hacer más videos, que es lo que me gusta hacer. It's not easy to come from, one place and just completely change your life. And I think you're showing people that it doesn't matter. Language is not an issue. So how does it feel for you to achieve that and to be at Holyoke Community College, especially after your family sacrificed and moved over here for you guys? Pues fue al principio, honestamente, fue algo que yo me quería volver loco, ya que no sabía yo, no sé qué voy a hacer, todas mis clases son en inglés, mi idioma es español, no sé qué hacer, no tengo amigos, todos mis amigos están en Puerto Rico, pues fue algo bastante difícil. Pero pues yo, como dije en mi video, yo le sirvo a Dios. Él es quien me guía y pues hasta aquí me tiene. El inglés no ha sido un problema para mí, yo no lo hablo perfecto, pero lo entiendo todo de lo más bien. Mis notas han sido unas notas, gracias a Dios, excelentes. Me gradué con 3.97 de high school. Estuve haciendo deportes, como mencioné, estuve tocando piano y todo es gracias a la gloria de Dios. What advice or what message would you like to tell other people, young people, anybody in general, about achieving their dreams and fighting for what they want for themselves? No se dejen llevar por los comentarios negativos que las personas le digan. Que si ellos de verdad quieren alcanzar algo, la única persona que puede impedir que eso sea posible son ellos mismos. Si tú realmente quieres alcanzar tu sueño, solo persigue tu sueño sin importar que sea lo que las demás personas te digan. Tú sigue en el camino correcto, nunca te apartes de lo que tú quieras hacer y al final tú verás que lo vas a lograr. Tú estás haciendo cosas maravillosas. Gracias por estar aquí con nosotros hablando de tu sueño y cómo lograrlo. And I know that you're going to be a big inspiration for many watching. Thank you so much. Pues gracias a usted por darme la oportunidad de ser parte de esta show. Gracias.